¿Cómo le va, mi querida familia? Sean ustedes bienvenidos a esta serie de devocionales diarios. ¿Y sabe de lo que quiero hablar hoy? Es del avivamiento. ¿Y qué es un avivamiento? Oímos mucho en estos días acerca de avivamiento, pero uno tiene la sensación de que muchos de los que hablan mucho de ello, en realidad lo conocen muy poco. Yo estuve averiguando en el diccionario y escuché lo que dice. Avivamiento se refiere a un despertar religioso en un determinado lugar. Esta palabra deriva del griego ayab, anatsao, que quiere decir volver a la vida desde los muertos. Y en el ambiente cristiano, avivamiento quiere decir el deseo del pueblo cristiano de volver a estar encendidos por Dios y para Dios. ¿Y saben una cosa? Aunque Dios es soberano en el otorgamiento del avivamiento, el avivamiento está cerca de cada uno de nosotros. Eso sí, si cumplimos ciertas condiciones. Hoy vamos a ver en la palabra cómo Israel estaba en serios problemas, tanto sea espiritual como políticamente, pues estaba en guerra con los filisteos. Y veremos cómo Samuel actuó para ayudarlos en estos dos problemas. Primera de Samuel 7, del 1 adelante, dice: Los habitantes de Giliad pusieron el cofre del pacto de Dios en la casa de un hombre llamado Abinadab, la cual estaba sobre una colina. También consagraron a su hijo Eleazar para que cuidara del cofre. Y el cofre estuvo en Giliad 20 años, y toda la gente de Israel lloraba y buscaba a Dios. Aquí empezamos a analizar los motivos de la dolencia de Israel. Punto 1. El arca estaba fuera del lugar que le corresponde, mostrando que Dios estaba fuera del centro de la vida nacional. Querido hermanos, cuando Dios está fuera del centro de nuestras vidas, es seguro que va a haber un tiempo de recaída y desánimo, producto de nuestro alejamiento de Dios. El pueblo de Israel se lamenta en pos del Señor, sintiendo el vacío que tienen y con deseos de ser restaurados. Reconocen que están sufriendo una opresión, y en estos tiempos, ¿cuál es nuestra mayor opresión? Ellos tenían a los filisteos, nosotros ahora el COVID-19. Usted prende la radio, la TV, y en la vida diaria todos hablan de esta pandemia mundial. Vamos al supermercado y encontramos cuánta gente con palabras negativas. Esto va a durar años, este año está perdido, este gobierno no sabe ni lo que hacer, todas pálidas. Tratemos de no prendernos en eso, si no nosotros también vamos a caer en un desánimo y en lo que es peor, en una depresión, al igual que Israel, que se lamentaba porque parecía que el Señor los había abandonado. Versículo 3 dice: Por eso Samuel les dijo, si de veras quieren volver a obedecer a Dios, dejen de adorar a los dioses ajenos y las imágenes de Baal y de Astarte. Adoren solamente a nuestro único y verdadero Dios, así Él los librará del poder de los filisteos. Los israelitas dejaron de adorar a esos dioses y adoraron solamente al Dios de Israel. Entonces Samuel les dijo: Reúnan en Mizpa a todos los israelitas y yo les pediré a Dios que los perdone. Qué interesante lo que les dijo Samuel. Punto 1. Quitad los dioses ajenos. Esto se refiere a todo aquello que aparta la atención del Señor. Nosotros en estos tiempos no vamos a idolatrar a un dios de madera, ni a una imagen, ni a una estampita, pero hay otras cosas que nos alejan del Señor. Por ejemplo, el dinero, el éxito, los bienes materiales, el orgullo o todo lo que tome el lugar de Dios en nuestras vidas o que nos controle. Eso es un ídolo. Samuel fue muy claro en eso. Dijo: adoren solamente a Dios. Eso es para nosotros también. Cuando viene la opresión, viene el desánimo, quitemos de nuestras vidas dioses ajenos y pongamos nuestros corazones en el Señor, servirle solo a Él y no a otros. Versículo 6 dice: Los israelitas se reunieron en Mizpa y reconocieron que habían ofendido a Dios. Por eso sacaron agua de los pozos y derramaron como ofrenda delante de Dios. Y después ayunaron.
Aquí el pasaje nos dice que Samuel convoca una reunión de avivamiento en la que el pueblo primero reconocen y confiesan su pecado. Punto 2 dice, derramaron agua en la tierra delante del Señor. En la antigüedad eso era un símbolo, una señal de arrepentimiento de los pecados y del abandono de los ídolos y la decisión de obedecer a Dios. Y también ayunaron y se humillaron por medio del ayuno, porque al no comer se acordaban de su completa dependencia de Dios. Ayunar también a nosotros nos permite tener tiempo adicional para orar a Dios y meditar en Él. Hoy en día, el ayuno es útil cuando se busca la voluntad de Dios en situaciones especiales. Versículo 7 nos dice, cuando los jefes de los filisteos supieron que los israelitas se habían reunido en ese lugar, decidieron ir y atacarlos. Escuche esto. ¿Cuál fue la reacción de los filisteos? Se enteraron de la reunión y deciden atacar. Queridos hermanos, cuando Satanás se entera que nosotros queremos ser restaurados, es ahí que él manda un contragolpe mortal. ¿Qué te vas a ir a la iglesia? ¿No ves que están todos locos? ¿Qué te van a solucionar los problemas? Vas a ver, te van a lavar la cabeza. El diablo es bueno para eso. Él es el ladrón que vino con el propósito de robar, matar y destruir. Cuando hay problemas, él se convierte en gigante. Nos quita los sueños, nos quita la visión, nos quita la vida. Pero nosotros tenemos otro gigante mucho más fuerte, Jesucristo. Él nos da vida y esa vida es una vida abundante, plena y eterna. El versículo 8 dice, y le dijeron a Samuel, no dejes de orar por nosotros, ruégales que nos libre del poder de los filisteos. Ellos han aprendido a confiar en Dios. Aprendamos nosotros también a confiar en Dios. Versículo 9 dice, Samuel tomó un cordero y mientras lo sacrificaba, le rogó a Dios que ayudara a su pueblo. Aquí vemos que Samuel ora por ellos porque está convencido de su sinceridad. En el versículo 10 vemos que, mientras tanto, los filisteos iban acercándose para atacar a Israel. Pero Dios escuchó a Samuel y envió fuertes y espantosos truenos. Cuando los filisteos lo oyeron, se llenaron de terror y salieron corriendo. Aquí vemos que Dios truena desde el cielo y los filisteos, que eran muy supersticiosos, salen huyendo. Y después los israelitas los persiguen y los vencen. Recuperaron la paz y reconquistaron territorios que ya estaban perdidos. Queridos hermanos, el Señor les otorgó una victoria espiritual. El pueblo ve el poder de Dios, el pueblo vuelve a la comunión con Dios. Esos son los primeros pasos que nosotros debemos dar para vencer el desánimo y la opresión. Primero, ayunar, confesar nuestros pecados, pedir oración y lo más importante es confiar en Dios. En los versículos 11 al 13 dice, los israelitas persiguieron a los filisteos desde Mizpa hasta Bet-car y los vencieron. Entonces Samuel tomó una piedra y la puso entre los pueblos de Mizpa y Sen, y la llamó Ebenezer, que significa piedra de ayuda, pues declaró, hasta aquí nos ha ayudado Dios. Hizo esto para que todos recordaran cómo Dios los había ayudado. Mientras Samuel vivió, mostró su poder contra los filisteos, y estos no volvieron a invadir la tierra de Israel. Por el contrario, los israelitas recuperaron las ciudades y territorios que los filisteos le habían quitado. Los israelitas tuvieron grandes dificultades con los filisteos, pero Dios los rescató. Por eso Samuel erigió una gran piedra como monumento para recordar la ayuda y la liberación de Dios. Amigo, amiga, recordar los momentos cuando las cosas han mejorado durante los tiempos difíciles nos pueden ayudar a sobreponernos a las dificultades del presente. Los monumentos nos recuerdan las victorias pasadas de Dios y nos pueden animar y fortalecer en el presente.
Conclusión, ustedes vieron que Israel tiene un comienzo doliente y desanimado. ¿Y cómo termina? Sano y libre. Bueno, lo que tiene lugar entre ese comienzo oprimido y ese final victorioso es lo que se llama avivamiento. Es volver a la vida desde los muertos. El Señor promete restaurar a los que se han enfermado espiritualmente si afrontamos los problemas siguiendo los pasos que Él pone delante de nosotros. Aquí vemos que el pueblo vuelve a la comunión con Dios. Eligieron adorar solamente a Dios, eligieron que solamente Dios podría ayudarlos y su desaliento se convirtió en gozo. Usted elige, mi querido hermano, elija lo mejor. Les dejo este versículo, Josué 24:15. Pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. Este fue el mensaje del día. Espero que Dios haya hablado a tu corazón y que sea de bendición para tu vida. Buena semana y que Dios los bendiga. Sabes que digo lo que soy. Sabes que puedo dar calor.